Hola, buenos días. Esperando que todos ustedes se encuentren bien, ustedes, sus familiares, los países incluso donde ustedes se encuentran conectados el día de hoy. Como saben, la charla de hoy llega gracias a Ion Energy y está dentro del programa de capacitaciones que Ion tiene en el transcurso del año. eh, en este caso del año 2022, y que nos permite a nosotros como Secasier coordinarlo, apoyarlo en todo lo que esté a nuestro alcance y actividades como esta que ION entiende que es del interés para la región y para los diferentes países que normalmente se conectan en estos webinars, pues permite abrirlo y que no sea solamente al público meta de ION. Entonces, agradecidos con Ion que confía en nosotros, Secasier. El día de hoy tenemos introducción a los principios de la termografía y me permito presentarles de una vez a nuestro experto invitado para que él pueda comenzar a compartir con nosotros todo lo que nos trae. Denme un momentito y aquí les presento a nuestro invitado. La persona que tiene a su cargo este webinar de hoy es Carlos Rivera, encargado de capacitaciones de equipos de medición a nivel industrial e institucional educativas como universidades nacionales e institutos técnicos, así como amplia experiencia en manejo de equipos para calidad eléctrica, termografía, tierras físicas, aislamiento y equipos para calibración. Educado en termografía, certificado bajo ASNet nivel 1 y 2 de ensayos no destructivos, asesor certificado de FLUC nivel 1 y 2, participación en cursos de calidad de energía, participación en cursos de equipos biomédicos y de rayos X, Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Energía Eléctrica. Actualmente es asesor de ventas industriales en controles y proyectos en Guatemala. Carlos, buenos días. Bienvenido a esta conferencia virtual del día de hoy. Muy buenos días a todos, mucho gusto en saludarles en esta mañana. Pues ya estamos listos, gracias Larisa ahí por la presentación. Únicamente pues esperamos tu autorización para poder iniciar el seminario. Claro que sí, Carlos, puedes comenzar a compartir. Mientras Carlos comparte su pantalla, recordarles que una vez terminada la conferencia de Carlos, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Recuerden no dejar las preguntas para último momento porque a veces no nos llegan de una vez las preguntas y precisamente cerrando el webinar comienzan todas a llegar. Entonces, a medida que vayan surgiendo sus inquietudes, por favor, plasmarlas en el chat para aquellos que le interesa interactuar directamente con Carlos a través del micrófono. Utilizan la herramienta de levantar la mano de la plataforma para nosotros ver por acá y entonces en su momento darle la palabra o nos colocan en el chat, quiero conversar al micrófono y esperar el momento en que se le dé la señal y comparten con nosotros. Entonces, dicho esto, ya sí, Carlos, compártenos todo lo que traes el día de hoy para la audiencia. Muchas gracias. Bueno, damos inicio a la conferencia. Vamos a iniciar con el protocolo, con el contenido del curso como tal, y pues vamos a platicar aproximadamente hora 30 minutos sobre diferentes conceptos y aplicaciones en campo sobre la termografía. Entonces, pues agradecemos también la invitación de parte de John de Secasier y participar en esta conferencia con todos ustedes el día de hoy. Como bien lo dijo Larisa, pues al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan hacer sus consultas o puedan enviar al chat directamente sus inquietudes y nosotros pues con mucho gusto vamos a estar respondiendo a cada una de ellas. Agradecimientos a John nuevamente y a Secasier por este espacio.
Entonces, como parte de la experiencia específica en este tipo de temas, les comento pues brevemente, está el tema de la parte de la certificación en termografía, para que ustedes pues se sientan totalmente a gustos al momento de hacer sus inquietudes, para que nosotros pues intentemos resolverlas. Entonces vamos a iniciar con la agenda del día de hoy. Vamos a definir lo que es la termografía. Básicamente vamos a ver conceptos como lo es la transferencia de temperatura, conducción, convección y radiación, propiedades de los materiales que están relacionados a la emisividad propiamente de estos, tamaño de los sensores y comparativo de cámaras termográficas, relación de distancia versus objetivo, que es el DS, aspectos de una buena imagen termográfica, baseline o línea base, diferentes aplicaciones en campo, tanto en la parte eléctrica como en la parte mecánica, información de EPT y espacio para dudas o consultas. Sin más que agregar, iniciamos. Entonces, primero que nada, definamos qué es la termografía. La termografía es una técnica que permite determinar temperaturas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. La termografía permite captar la radiación infrarroja del espectro electromagnético utilizando cámaras térmicas con sensores especiales. Como ustedes se darán cuenta, pues definitivamente la termografía son técnicas que hoy en día pues aplica en prácticamente todas las industrias, tanto de transporte de energía como en la parte mecánica. Y la ventaja primordial es que, como lo dice la definición, ustedes jamás entran en contacto con los objetos calientes, con objetos que están en movimiento, pues obviamente que pueden ser peligrosos. Y primordialmente estamos hablando de que existen ya muchos equipos con diferentes capacidades que lo que hacen pues obviamente es facilitar esa interpretación. Pues al final nosotros lo que queremos determinar es qué está ocurriendo y cómo se está comportando el calor, por ejemplo, en diferentes materiales, que es lo que vamos a ver más adelante. Como un mero concepto general, vamos a hablar de las diferentes longitudes de onda. Como ustedes sabrán, pues la termografía también trabaja en diferentes longitudes. Como ustedes lo ven acá, pues existen diferentes longitudes de onda, que son los diferentes tipos de radiación, en el cuales pues encontramos las ondas de radio, microondas, el infrarrojo, que es principalmente el que nos interesa. Existe, por ejemplo, también la longitud de onda, que es la visible, que es la que precisamente nuestras cámaras, dispositivos móviles, nuestro ojo puede captar. Y pues definitivamente aquí una pequeña ejemplificación, ¿verdad? De cómo se comportaría la longitud de onda, lambda, en cuanto al tamaño que éste representa. Como ustedes lo ven, pues el infrarrojo tendría un tamaño aproximado de la punta de una aguja. Entonces, pues eso es lo que nuestros dispositivos pueden captar. Definitivamente existen muchas tecnologías que también se adhieren a la parte de termografía, por ejemplo, que pueden tener diferentes longitudes de onda, pero vamos a ver que las más convencionales para la mayoría de equipos es casi siempre entre 4 y 15 micrómetros, como se observa en esta imagen. Como ya lo notaron también, el espectro visible o el espectro que nuestros ojos pueden ver realmente es una longitud bastante corta. Y ustedes pues aquí pueden apreciar que existe la parte de los colores azul, celeste, verde, naranja, amarillo. Y pues definitivamente a lo que queremos llegar es a lo siguiente. La cámara pues obviamente se utiliza para ver superficies, ¿sí? Existen a veces pues ciertas dudas, ciertas inquietudes de si estos equipos pues pueden ver a través de las cosas, pero en realidad la termografía fue concebida para ver puramente superficies o ciertos materiales especiales que más adelante pues les vamos a comentar cuáles son. Y es definitivamente para aplicaciones que se utilizan ya en industria para evitar incluso el riesgo de arco eléctrico. Para todo esto, pues vamos a recordar un poquito de lo que es la primera ley y segunda ley de termodinámica, que son las que vamos a aplicar directamente en el uso del equipo. Recordemos que en muchas aplicaciones, por ejemplo, cada quien puede estar muy cerca de materiales como PVC, plástico, cobre, acero, metal, pero al final todos obedecen realmente estos principios. Y es así como realmente las personas que cuentan con cualquiera de estas tecnologías, de ya sea termómetros o cámaras termográficas, pues pueden hacer el uso correcto de la misma.
Entonces, como ustedes lo saben, pues la primera ley en este caso sería la conservación de la energía. Recordemos que en una imagen termográfica el objetivo primordial es que ustedes pueden entender de dónde a dónde se transfiere la temperatura, porque precisamente existe a veces como mucho desconocimiento en el cual pues podemos decir que una pared, por ejemplo, esté caliente, cuando realmente una pared pues no va a generar ningún tipo de temperatura, pero puede que exista, digamos, algún equipo que esté muy cerca o algún equipo que esté, digamos, en contacto y que éste realice pues esa transferencia. Entonces, todos esos conceptos pues vamos a tener que tenerlos como nuestra base principal para poder entender cómo éste se comporta. De igual manera, estamos hablando de lo que son las transferencias de zonas de mayor energía a menor energía. Y como ustedes pueden ver en la imagen, pues ustedes saben que cuando existe un objeto con mayor temperatura, o en este caso mayor energía, la transferencia como tal se va a dar, como ese es el ejemplo acá, de izquierda a derecha. Siempre va a ser que un objeto de mayor energía va a transferirse a uno de menor energía. Si lo vemos en el espectro térmico, o digamos si tuviéramos alguna pieza como tal que estuviera en contacto con otra y a mayor temperatura, podríamos observar cómo ésta empieza a hacer su transferencia de calor hacia esta. Es definitivo, cuando ambos pues llegan al estado estable, donde pues ambas tienen la misma temperatura, ya no va a existir esa transferencia, puesto que llegaron al equilibrio. Entonces, esto va a ser la base primordial en cuanto a las formas de transferencia, ya que existen tres diferentes, las cuales vamos a estar viendo más adelante. Como ustedes saben, cuando un objeto se calienta o este alcanza pues una temperatura aproximada de 644 grados, este ya puede emitir luz visible y nosotros pues lo podríamos ver. En casos como este que ustedes ven en pantalla, pues definitivamente no necesitaríamos una cámara para darnos cuenta de que esto está pues a una temperatura muy elevada. Pero recordemos que en campo, en la mayoría de industrias, pues no siempre se alcanzan temperaturas tan altas. Por ejemplo, podríamos hablar de 70, 100 grados o 150, 200 grados. Pero definitivo, esto nos puede generar cierto problema. Obviamente es riesgo a nuestra integridad. Por ejemplo, nos podemos quemar o esto pues puede provocar ciertas fallas en los sistemas. Pero al final recordemos que esto se hace precisamente por la seguridad del usuario. Entonces, ahí es donde las cámaras termográficas tienen una muy alta función. ¿Por qué? Porque la mayoría de materiales que ustedes conocen en campo, por ejemplo, un motor eléctrico, no necesariamente llega a ponerse al rojo vivo, como se ve en esta imagen, pero aún así, si yo, por ejemplo, llegara a tocar un motor que esté a, no sé, exageradamente 100 grados, pues definitivamente yo podría recibir ciertas quemaduras. Entonces, aquí es donde esta tecnología, pues, nos va a ser de mucha utilidad. Y como ustedes ya lo vieron en el ejemplo anterior, la longitud de onda de la luz visible es menor a la de la radiación infrarroja. Y nuestros ojos, pues definitivamente solo pueden capturar la luz visible. Y esto como lo digo como tal, ya que aún en muchas industrias, en muchos lugares, existe como cierta ambigüedad a la hora de medir temperatura. Sabemos que a veces pues esto conlleva muchos riesgos, de hecho, me atrevo a decirlo, muchas personas a veces usan la parte externa de la mano pues, para ver si algo está caliente o no. Y nosotros sabemos pues que definitivamente eh, nuestra integridad como tal es lo más importante. Entonces, pues ahí es donde tenemos que tener siempre esta consideración de siempre usar equipos de medición como tal. Bueno. Como un concepto primordial en cuanto a la parte de transferencia de temperatura, vamos a ver el comportamiento que usualmente obtenemos en los materiales que vemos en nuestro día a día. Como ustedes lo están viendo en pantalla, este pues, es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos entenderlo mejor. Y dice que el calor es transferido de un área de mayor energía a una de menor energía. Como ustedes recordarán, este concepto pues ya lo habíamos definido con las leyes de termodinámica, pero sobre esta base es que ustedes van a poder entender, por ejemplo, en una cometida, en un breaker, en una subestación, en un motor,
cómo se está dando esa transferencia y realmente quién la está provocando. Porque recuerden que en temas de mantenimiento, en temas, por ejemplo, de inspecciones, en la parte mecánica, por darles un ejemplo, puede que exista esa duda, ¿verdad? Si es, por ejemplo, la parte eléctrica la que está provocando el calentamiento de nuestro motor, o en el momento la parte mecánica es la que está generando pues cierta vibración, cierta fricción, que es la que en el momento pues termina dañando todo el equipo. Ahora bien, estos principios pues se aplicarían en prácticamente todos los materiales, únicamente pues tenemos que estar claros cómo se dan. En el caso de la conducción, que como ustedes lo están viendo en pantalla, se da únicamente en sólidos. Como lo vimos en el ejemplo de los termómetros, pues cuando existe mayor temperatura, pues esta o mayor energía para nuestro ejemplo, este se va a transferir hacia el mango, que en este caso sería la zona de menor temperatura. Y por ende, obviamente, si esto llegara al mismo nivel de temperatura, pues la transferencia dejaría de ser. Aunque obviamente sabemos que aquí pues el mango su función es aislar esa temperatura, aunque pues definitivo no lo va a hacer al 100%. En el caso de la convección, que se da tanto en fluidos como en estado gaseoso, es como el ejemplo que ustedes ven acá. Como pueden notar, en la parte que está más cerca de la zona de radiación o en la zona de la flama, pues aquí se está dando un calentamiento en el agua. Este pues obviamente va a empezar su ebullición, va a empezar a evaporarse, pero como ustedes también lo han notado en casa, incluso en aplicaciones tan sencillas, el agua pues no se queda estática. De hecho, pues esta empieza a homogenizarse. Y es que recordemos que también el aire es un factor de convección. Entonces, por eso se ve en esta imagen un color diferente, como que estuviera azul y no rojo como la parte baja, porque precisamente en la parte superior este se está enfriando. Entonces, pues ese es un efecto muy conocido y que de hecho, en cuanto a medición de temperatura en líquidos, sí se recomienda también que ustedes puedan utilizar, por ejemplo, equipo de inmersión, por ejemplo, una sonda, o bien homogenizar la mezcla. ¿Y por qué hablamos de esto? Regularmente un termómetro por infrarrojo, una cámara termográfica, no puede ver a través del líquido como tal. Aunque esto fuera agua, que vamos a ver que tiene una excelente propiedad de emisividad, la radiación como tal solo me permitiría ver la zona que está en la parte alta. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Muchos de ustedes pues probablemente tengan aplicaciones de medición de líquidos y lo que regularmente se recomienda era lo que les mencionaba, de que esta mezcla como tal pues esté homogénea o bien pues todo el tiempo esté en movimiento para garantizar pues que la temperatura en la parte baja sea la misma que la parte alta. Porque si no pues sí podemos tener algún problema o alguna diferencia en temperatura sobre esta zona. Finalmente, pues nos interesa lo que es la parte de la radiación y principalmente en las superficies, que es la que nuestra cámara termográfica o termómetro por infrarrojo pues puede detectar. Un detalle adicional antes de cambiar presentación es que la convección que se da en la parte de estado gaseoso es súper importante que la tomemos en cuenta. Recordemos que obviamente existen equipos que sí generan pues mucho calor, mucha temperatura y que a veces pues nosotros simplemente abrimos un gabinete o ponemos un ventilador, por ejemplo, para enfriar las cosas. Pero recordemos que sí tiene que existir cierto flujo, por ejemplo, son condiciones que también tienen que estar presentes al momento de hacer una inspección térmica, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer una termografía, por ejemplo, en un data center, cuando están todos los aires funcionando, a que estos no lo estén. Entonces, todas esas consideraciones, pues también deben ser parte de nuestro día a día. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, para inspecciones en el exterior, que pues al final de la charla voy a estar dando ciertas recomendaciones. Puesto que recordemos que no es lo mismo que hoy no tengamos viento, por ejemplo, y mañana pues ya tengamos cierta velocidad. Y esto pues obviamente va a enfriar las superficies que estén en contacto. Dicho esto, pues vamos a ver lo que son ya las propiedades, ahora sí, de los materiales, que es la otra parte importante de este tipo de análisis. Y es que no solo se trata de hacer una medición, de tomar una temperatura, si está rojo, está azul, sino que también es de entender cómo funciona el material. Vamos a ver que la emisividad es una propiedad de cualquier material que ustedes conozcan y este se conocería como un factor de eficiencia. Dicho de otra manera, el valor de corrección está entre 0 y 1.
Muchos de ustedes pues pueden contar con, o mejor dicho, cuentan con equipo ya termográfico o tienen termómetros, etcétera. Y muchos tal vez ya se habrán dado cuenta que nos permite cambiar el valor de emisividad entre 0, 0.95, 0.5, 0.6, etcétera. Y pues solo tenemos este valor como máximo hasta el 1. Nosotros sabemos que en la naturaleza pues no existe ningún material perfecto que tenga una emisión perfecta, pero para ello se le conocería como un cuerpo negro. Un cuerpo negro pues sería el único objeto que sí puede emitir el 100% de su radiación, mientras que un reflector perfecto sería muy malo emitiendo. Prácticamente él se comportaría como un espejo, como el que tenemos todos en casa, puesto que él va a reflejar todo lo que tenga enfrente, pero lo único que no nos va a dar es su temperatura real. Entonces, para ejemplificarlo, ustedes lo pueden ver acá. Si yo tuviera, por ejemplo, un cuerpo negro, el cual su emisividad si fuera pues muy cercana a 1, o bien, por ejemplo, un 0.95, 0.98, si él está emitiendo 100 grados, quiere decir que yo en la parte externa voy a estar midiendo también cercano a esos 100 grados, 99 grados. Recordemos que también pues existen obviamente precisiones del equipo, exactitudes, etcétera, pero debería ser un valor muy cercano a este dato. Mientras que en la vida real, pues definitivo, existen materiales muy cercanos como lo es el 0.95, 0.90, 92, que aún así pues son excelentes emisores, pero aún así observamos que no están emitiendo el 100% de su temperatura. Entonces, para estos casos, pues tenemos que tener las consideraciones que les había mencionado desde un inicio para hacer una buena inspección térmica. Y aquí hago una aclaración en cuanto a la experiencia, pues que ya he tenido en cuanto al manejo de equipos de inspecciones térmicas. Muchos modifican lo que es la parte de la emisividad y es en base a esta tabla que ustedes están viendo en pantalla. Esta tabla pues es un valor de referencia únicamente de lo que es diferentes materiales, cuál es su valor de emisividad y ahorita les explico la razón. Dice que la emisividad puede cambiar ya sea por el tipo de material, por el tipo de superficie, la longitud de onda y la temperatura. Si ustedes recuerdan el ejemplo donde aparecía la estufa eléctrica, todo esto se mezcla, porque de hecho, cuando la hornilla alcanzaba los 644 grados, que era lo que decía el ejemplo, su superficie pues ya no se ve de color negro, de hecho se empieza a ver de color rojo. Su longitud de onda cambia, porque precisamente ya nuestros ojos sí pueden verlo, y todo está relacionado a la parte de la temperatura, al incremento de esta. Entonces, les hago esta mención. Las tablas de emisividad únicamente se utilizan como referencia. ¿Y a qué me refiero? En la calle o en cualquier lugar, por ejemplo, en una subestación, en un tablero eléctrico, los materiales que vamos a encontrar con mayor facilidad casi siempre es el cobre, el aluminio, el acero, y muchos empiezan a modificar este tipo de valores en referencia, por ejemplo, a ese dato. Pongamos un ejemplo. El cobre pulido dice que es 0.02. Quiere decir que si yo ingreso este dato a mi termómetro o a mi cámara termográfica, se da a entender que yo debería poder obtener el 100% de esa medición, o por lo menos un 90%, un 95%. Pero ¿qué pasa? Estas tablas únicamente son funcionales para que ustedes tengan la idea de qué material es, ¿sí? ¿Y a qué quiero llegar? Les pongo un ejemplo. Yo podría llegar a una industria y decir, ok, esto es un cobre pulido, pero realmente no existe una tabla de pulido como tal, o no existe una escala de pulido en la que yo pueda decir, este cobre está extremadamente pulido, semipulido, está oxidado. Regularmente el óxido, ustedes en el cobre lo perciben como una mancha de color negro, o incluso muchas veces el sarro, que es de color verde, el que nosotros podemos ver, pero ningún valor es tan exacto como para yo realmente estar midiendo el valor correcto. Entonces, para estas situaciones es que se recomienda que nunca se esté cambiando esos valores. En el caso, por ejemplo, del PVC, como ustedes lo ven acá, el agua, el cemento, el tejido, el papel, prácticamente no nos genera ningún problema porque su emisividad ya es bastante alta. Quiere decir que su factor como tal está muy cercano al 100% y vamos a obtener pues una lectura bastante certera y cercana pues al valor real de medición.
Por eso aquí pues sí se recomiendan ciertas técnicas, por supuesto, para poder cambiar la emisividad de estos materiales, que como ustedes ya lo están notando, todos los metales presentan esa característica, ya que ellos se comportan como reflectores casi perfectos, en el cual un material como este, como el cobre, podría estar, por ejemplo, a 150 grados, 200 grados, y yo cuando lo esté revisando con mi equipo termográfico, pues puede incluso darme valores muy bajos, como 30 grados, 50 grados, y pues esto puede ser riesgo a nuestra salud, por supuesto, a nuestra seguridad, ya que pues el técnico puede confiarse de que el material está frío cuando en realidad pues está muy caliente. Como repito, sí existen técnicas que pues obviamente me permiten pasar el factor de emisividad del cobre, por ejemplo, de 0,02 a un 0,95, pero eso pues es obviamente aplicando pues hay ciertos conceptos de transferencia de temperatura hacia alguno de estos materiales para poder hacer una revisión correcta. Teniendo pues ya claro lo que es la parte de los materiales, que como lo mencionaba, pues sí es súper importante que se tome en cuenta al momento de hacer las inspecciones, pues vamos a hablar así de los tamaños de los sensores. Recordemos que adquirir un equipo de este tipo es prácticamente elegir el sensor que ustedes pues necesitan, y esto todo está relacionado a la parte de la resolución. Les pongo otro ejemplo. Yo creo que todos recordaremos cuando empezaron a salir los teléfonos de 1 megapíxel, de 2 megapíxeles. En ese entonces, pues eran cámaras muy sencillas. De hecho, si las comparamos con las del día de hoy, pues hoy estamos en 100 megapíxeles, 50 megapíxeles. Son imágenes exageradamente definidas. Y es así exactamente como funciona la termografía. Por ejemplo, hay sensores muy básicos que precisamente solo me permiten ver algunas manchas o, por ejemplo, dónde está el punto caliente, puesto que no me interesa obtener mayor detalle. Pero también existen ya equipos más avanzados con una mayor resolución y sensibilidad térmica, pues que ya me permiten ver detalles de la transferencia de temperatura, imágenes a muy larga distancia. Pero como repito, pues al final todo está relacionado al tema del sensor del equipo. Que pues vamos a ver algunos otros detalles que también son importantes al momento de elegir el equipo ideal para nuestras aplicaciones en campo. Como ustedes lo pueden ver en pantalla, aquí pues se percibe de mejor manera estas diferencias, ya que, por ejemplo, la imagen que ven a la izquierda es una matriz de 160 por 120. ¿Qué quiere decir esto? Una cámara termográfica como tal no solo captura un punto de temperatura. Para quienes tienen este tipo de equipos, pues estoy seguro que ustedes han visto que aquí aparece pues un punto de medición y en la parte alta regularmente aparece el valor de temperatura. Pero ojo, si ustedes pues observan las características de esos equipos, casi siempre dice que son de 120 por 160, 320 por 480. ¿Y qué quiere decir eso? Esta imagen es una imagen con información de puntos de temperatura. Por ejemplo, si por ejemplo hacemos esta multiplicación, digamos que, o con sensores un poquito más grandes, digamos de 10.000 sensores, 15.000 sensores, que es esta matriz de la cual estamos hablando, yo podría decirles que estoy midiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a los 10.000 o 20.000 sensores, dependiendo qué equipo tengamos, y todos van a tener un punto de temperatura. Es como que yo tomara un termómetro por infrarrojos, por ejemplo, y empezara a tomar 10.000 puntos y luego los integrara en una sola imagen térmica. Eso es básicamente la gran diferencia entre hacer una medición puntual con lo que es un termómetro convencional, como el que pues muchos hemos visto en estos días a raíz de la pandemia, ¿verdad? Que nos toman pues la temperatura. Ellos pues solo toman un punto en específico, mientras que esta cámara o cualquier cámara termográfica se compone de la unión de estos puntos, lo cual pues obviamente nos va a permitir interpretar de mejor manera, pues, dónde están los puntos calientes, zonas frías, o incluso hasta reflejos, porque ya con cierta experiencia, pues, ya podemos observar estas situaciones. Acá, por ejemplo, se denota lo que les platicaba hace un momento, dependiendo de la aplicación de a quién ustedes quieran reportar, qué es lo que ustedes desean que su usuario, pues vea. Existen diferentes sensores. Unos, por ejemplo, muy básicos, que como lo mencioné al inicio, solo me van a dar pues ciertos puntos de temperatura o básicamente dónde se encuentra ese punto caliente.
Mientras que otros, por ejemplo, ni siquiera me dan ese nivel de resolución. De hecho, solo me dicen, mire, pues aquí existe cierto calentamiento, pero no logro divisar qué es exactamente. Repito, depende de la aplicación. Ya, por ejemplo, cuando tenemos aplicaciones muy específicas, pues ya podemos notar cómo los sensores pues cada vez se vuelven más específicos y de hecho podemos llegar a un punto tal que yo puedo observar las diferentes transferencias de temperatura. Por ejemplo, como lo ven en esta imagen, en la mano pues no está totalmente roja en todas las secciones. De hecho, hay zonas que están más calientes que otra, como lo es la palma, como es la parte de los dedos, mientras que si nos vamos, por ejemplo, a la primera imagen, solo se ve una mancha. Pero como les mencionaba, pues existirán técnicos en campo que solo necesitan ubicar dónde está el punto caliente y otros, pues definitivo, requieren todo el detalle máximo para poder hacer pues un diagnóstico más certero. En base a las aplicaciones, pues existen diferentes equipos en la industria que pueden cumplir pues definitivamente con las inspecciones que nosotros necesitamos. Por ejemplo, para un cliente que requiere únicamente ver dónde están puntos calientes, por ejemplo, dónde se está generando pues esa transferencia de calor, pues existen equipos pues incluso portátiles que nosotros podemos usar en campo, etcétera, que pues no nos van a dar la resolución tan alta como nosotros pues vimos en las otras imágenes, pero sí me permite ubicar los puntos de temperatura. Mientras que, por ejemplo, si yo voy a trabajar en una subestación, en un horno o incluso, por ejemplo, aplicaciones de muy altas temperaturas, pues aquí es donde ya se utilizan cámaras termográficas que precisamente son como las que yo en el momento tiene para hacer este tipo de estudios de termográficos. Y pues como ustedes ya lo están notando, pues en base a la aplicación, pues son las prestaciones del equipo. ¿Ok? Como ustedes lo ven en pantalla, solo para que tengan una idea general de cómo se comportan los diferentes sensores en cada uno de estos equipos, es que existe desde lo que les mencionaba, que es casi que una mancha, nada más les dice pues dónde está la zona caliente, dónde puede estar la zona fría. Luego, pues ya vienen los diferentes sensores que son un poquito más amplios, que como les mencionaba, em, así es como se adquiere un equipo de estos. Básicamente, en cuanto a rango de temperatura, tamaño de los sensores, y como ustedes ya notaron, pues entre más grande es el sensor y diferente, pues la matriz que estamos utilizando, pues más altamente se ve definida la imagen. Entonces acá pues es como que yo obtuviera un detalle primordial que de hecho aquí pues no se alcanza a ver si lo comparamos con esta imagen, donde pues solo se ve una mancha en sí y aquí por ejemplo yo ya empiezo a ver estos puntos blancos, estas manchas que estaban pues aquí en el material y que precisamente se le provocaron para que ustedes puedan ver el nivel de detalle que obtienen en cada uno de los equipos. Otro aspecto importante a considerar al momento de elegir una cámara específicamente es que estos tienen relaciones de distancia versus objetivo. ¿Y a qué se refiere esto? Recordemos que hay objetos que van a estar probablemente muy cerca, a los cuales pues yo puedo acceder por temas de seguridad. Por ejemplo, yo podría estar a 1 metro de un motor, de un tablero eléctrico, de baja tensión, por supuesto. Pero también existen zonas que ya están delimitadas por temas de seguridad, por riesgo de arco, y ahí es donde tenemos que también considerar este factor, que es la distancia versus el objetivo. No es lo mismo, por ejemplo, tener una cámara que tiene muy amplio rango de visión para aplicaciones a corta distancia, que tenerla, por ejemplo, para aplicaciones en una subestación. Muy probablemente en una subestación, pues una cámara de corto alcance ciertamente me va a permitir ver toda la subestación, pero recordemos que no es mi objetivo como tal ver la torre, ver el transformador, sino ver un punto en específico. Entonces, esto prácticamente se reduce a un ángulo, como ustedes lo están viendo acá. Yo, por ejemplo, podría estar hablando de una distancia similar en cuanto a un equipo de medición, o en este caso una cámara, pero dependiendo de la amplitud de este ángulo, es cómo yo voy a poder ver ese objeto, más cerca, más lejos. Y esto, pues definitivo, me obliga a también considerar la distancia hacia ese objetivo.
Aquí, como ustedes lo ven en pantalla, esto es un ejemplo nada más. Pueden haber aplicaciones a más corta distancia, mucho más larga distancia, donde, por ejemplo, dependiendo de la óptica de nuestro objetivo, dice que es 1065 a 1. Quiere decir que a 4 metros, por ejemplo, yo puedo ver objetivos tan pequeños como 0,38 centímetros cuadrados. Pero miren esto, ese es el dato más interesante. Como tal, el ángulo completo de la cámara va a ser de 2,40 por 1,80. Aquí es donde definitivo también existen ciertos accesorios que pues van a permitir ya sea abrir más esa óptica o cerrarla más para concentrarme en ese punto en específico. Y una de las aplicaciones más comunes donde esto se va a dar es en subestaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, en un racor, en un conector, en un CT, por ejemplo, a mí no me interesa ver toda la subestación en sí, me interesa ver los puntos de conexión para pues determinar si existe un punto caliente. Entonces aquí es donde este papel de las ópticas pues tiene una relevancia muy alta. Otros aspectos de buena imagen termográfica que debemos pues tomar en cuenta al momento de realizarlas, en el caso pues que ustedes se dediquen a generar este tipo de reportes, es que estas existen como un formato JPG. ¿Y cuáles son las limitantes, digamos, de tener este tipo de imagen? Que por cierto, ustedes lo pueden seleccionar en cualquiera de sus equipos, en la salida del archivo. Y es que si ustedes capturan una imagen como la que ustedes ven en pantalla, pero en JPG, primero no nos va a permitir agregar ningún punto de temperatura adicional. Como lo dije anteriormente, esta imagen realmente está pues realizada con miles de puntos de temperatura, acá como tal, pero si yo la tomo como JPG, solamente va a guardar las que ustedes están viendo acá en pantalla, la del centro. Tampoco me va por ejemplo, permitir corregir detalles en la paleta de colores. Y es que recordemos que también esto es muy dependiente de la persona que lo está realizando. Por ejemplo, alguien podría decirme que puede ver el máximo detalle con esta paleta de colores, que solo se traduce en negro, rojo, amarillo. Mientras que otra persona, por ejemplo, podría elegir una paleta de acero, que es morado, amarillo y negro, donde ella pues puede entender de mejor manera esa falla. No existe un estándar como tal que nos diga qué paleta tenemos que usar, pero sí tenemos esa limitante si obtenemos el formato JPG, ya que el color se va a quedar así tal cual. Entonces, tomémoslo en consideración. Tampoco se permiten ajustar rangos y niveles para resaltar posibles fallas. Recordemos que muchas veces ustedes en campo, pues con los pendientes de cada día, las diferentes actividades, muchas veces nos juntamos con 50, 100, 200 imágenes termográficas y a veces es más fácil realmente hacer una edición en un software y, por ejemplo, el siguiente día, pero si ustedes hicieron mal la toma como tal, digamos, en un formato que no puede ser modificable, realmente yo ya no puedo ajustar qué tanto se ve la falla, ¿sí? A veces simplemente con acortar el rango de medición, pues yo ya empiezo a delimitar y a notar de mejor manera, pues dónde está ese problema. En este caso, pues no se puede realizar. Y otro aspecto interesante, y ese pues sí lo hemos visto con mucha regularidad, el JPG no almacena imagen visible, ¿sí? Existen muchas personas que hoy en día pues hacen, digamos, diferentes tomas, una térmica y una visual, pero recordemos que la mayoría de equipos siempre van a capturar una visual con una térmica. Entonces pues no es necesario hacer una toma doble. Y aquí es donde vienen las ventajas del por qué sí usar un formato IS2 o bien un formato radiométrico. Dice que este permite agregar puntos de temperatura incluso posterior a la toma de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Puede que ustedes, por ejemplo, tuvieron que viajar a hacer esta inspección en un sitio y, por ejemplo, solo tomaron un punto de temperatura. Pero ¿qué pasaría si a mí me gustaría, digamos, hacer una comparación entre un punto y otro? Simplemente en mi software o en mi dispositivo móvil, para las cámaras pues que ya tienen esta conectividad, yo puedo decirle en qué zona o en qué punto en específico necesito que me dé el valor de temperatura. Y como recordemos que la matriz puede ser de 10.000 sensores, 20.000 sensores, pues yo tengo todo ese abanico de posibilidades para poder hacer una medición en puntos que probablemente al inicio no lo hice. Aquí, pues, por ejemplo, se aclara también lo de la imagen visual, que ahorita vamos a ver.
permite corregir detalles en la paleta de colores. Y como lo ven ustedes en pantalla, puede que alguien la tomara esta imagen inicialmente con estos colores, pero ya en nuestro software pues podemos hacer una integración para hacer ese cambio definitivamente. Otra de las ventajas también es que el formato IS2 nos permite ajustar rangos y niveles para resaltar las posibles fallas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, a veces no necesitamos realmente que nuestra cámara esté de menos 20 grados Celsius a 50 cuando realmente solo nos interesa un rango un poco más corto, digamos la temperatura ambiental y la temperatura máxima de ese punto. Entonces, ahí es donde yo pues, empiezo a mejorar dicha imagen. Ya lo están viendo ustedes en pantalla. Una cámara, pues en este formato, sí almacena una imagen térmica con una visual, precisamente para que cuando hagamos nuestro reporte, ya sea nuestro jefe o el financiero a quien yo tenga que presentarle dicho informe, pues él comprenda qué es lo que estamos viendo de manera térmica versus manera visual. También, por ejemplo, se permiten agregar o quitar alarmas de color. Y estas son bastante interesantes ya que muchas veces hacer este manejo en campo pues sí requiere cierta experiencia, cierta expertise, pero puede que a ustedes como usuarios les interese solo remarcar una zona en específico. Entonces, todo este tipo de alarmas también se pueden agregar posteriores, siempre y cuando estemos guardando nuestros archivos en un formato radiométrico. Para nuestro caso, pues el IS2 como ejemplo. Y esas, por ejemplo, son algunas características de una buena imagen termográfica. Detalles también interesantes, pero ya al momento de hacer los ajustes del enfoque, es que primero no son modificables. Recordemos que una imagen mal enfocada definitivamente sí va a impactar en cuanto a los valores de temperatura. Vean este ejemplo que tenemos en pantalla. Yo acá, por ejemplo, realicé un desenfoque bastante amplio en la parte de la lámpara y en este punto me dio 42,6 grados. Mientras que en la parte de abajo, pues ya con una imagen bien enfocada, yo ya puedo ver que tenemos prácticamente los 47 grados. Obviamente esto no necesariamente son 2 o 3 grados de diferencia. De hecho, entre más alta la temperatura, puede que esa diferencia sea incluso aún mayor. Y pues un mal enfoque o ruido en la imagen, como ya lo están viendo ustedes en pantalla, impactan directamente en la medición. Esto nuevamente está también relacionado en cuanto a la resolución de los equipos, ya que como ustedes vieron, sí existen cámaras que pueden darme detalles así muy básicos, de hecho, de temperatura, mientras que hay otras pues que ya nos van a dar este tipo de aplicaciones para que podamos tener pues una mejor interpretación y diagnóstico al momento de realizar nuestro reporte. Otro aspecto que también no es modificable y que de hecho sí es parte de de los criterios que tenemos que tomar al momento de hacer un reporte en sí, es la distancia a la cual estamos haciendo la medición. No es lo mismo que yo esté, por ejemplo, a 1 metro haciendo mis inspecciones de rutina y que luego las haga a 5 metros, a 3 metros. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestro objetivo a medir, pues cada vez se va a ver más pequeño y más pequeño. Y recordemos que hay un cuadrito específico que es el que mide la temperatura. Entonces, obviamente, ese cuadrito lo que va a hacer es promediar las temperaturas al final de todo y va a aparentar como que estuviera más frío, ¿sí? Ustedes lo están viendo acá en pantalla. Aquí, por ejemplo, con un lente de larga distancia. Yo me enfoqué específicamente en un sector en el cual pues me marca casi los 98,6, 99 grados, mientras que a una distancia, por ejemplo, mayor, ya sin el lente de hecho, ya por ejemplo tenemos cerca de los 93 grados. Entonces, pues todo eso es lo que hay que tomar en consideración. También impacta el tamaño del objetivo, porque recordemos, entre más grande el objetivo, pues sí nos va a agregar cierta facilidad de poder alejarnos de este, pero si el objetivo es lo suficientemente pequeño para inspeccionar, pues eso pues sí nos puede generar ciertas variaciones y es por ende que sí la distancia debe ser un factor que en nuestros reportes pues no puede faltar, porque recordemos que puede que hoy vaya una persona, mañana otra, entonces el hecho de que estén cambiando distancias sí puede cambiar los valores de temperatura. Y eso pues afecta en lo que es la repetibilidad de los datos. Y pues aquí, solo como una recomendación adicional, otra vez puede ser el tema de hornos, puede ser el tema de subestaciones.
sí se recomienda el uso de lentes teleobjetivo, precisamente porque cierran la óptica de nuestra cámara, pero se enfoca también en ver objetos a muy larga distancia sin perder resolución. ¿A qué quiero llegar también con este comentario? Hoy en día existen pues equipos que unos ofrecen, por ejemplo, zoom digital, hay otros que ofrecen el zoom óptico, y lo que hay que tener bien claro es que el zoom óptico, el cual pues yo puedo agregar un lente como el que nosotros de hecho usamos para mejorar nuestra visión, no va a distorsionar ni la imagen ni la temperatura, para que ustedes pues también lo tomen en cuenta. Otro aspecto no modificable que pues hay que tener un poquito de cuidado, ya lo había mencionado anteriormente, el formato de la imagen. Recuérdense, si sale en un formato JPG como el que genera nuestro teléfono, pues ya no podemos hacer nada. Simplemente como ustedes la tomaron, pues así se va a quedar la imagen. Y uno de los errores tal vez más comunes que ocurren al inicio es el tema de la baja iluminación. Recordemos que nuestra cámara infrarroja, ella sí puede ver un espectro diferente o una longitud de onda diferente. Y a muchos, de hecho, muchas personas me han comentado que a veces van a lugares que están bastante oscuros, pero en la imagen termográfica ellos sí pueden ver perfecto los puntos de conexión, dónde están, por ejemplo, los breakers, pero esa es la imagen infrarroja por el espectro o la longitud de onda. La que sí se va a ver afectada es la cámara visual, ¿sí? Porque la cámara visual, al igual que nuestros ojos, sí necesita, por ejemplo, o un flash o una lámpara para, pues, para poder ver ese objetivo, por lo cual, pues, otra vez, este es un detalle que no se puede modificar, entonces, para que tengan el cuidado correspondiente, pues de agregar ciertos accesorios a su equipo de trabajo para que no les pase esto, ¿verdad? De que ya no se ve la imagen visual de referencia. Hago un pequeño hincapié en cuanto a la parte de los sensores de temperatura, ya que muchos consideran que solo la termografía, digamos, sería lo que es el uso de cámaras especiales como las que estamos viendo anteriormente. De hecho, el concepto de termografía se aplica desde un termómetro sencillo, que pues como lo dije en un inicio, se utiliza hoy en día para medir temperatura corporal, por ejemplo, se utiliza para ver temperatura de cajas, etcétera, etcétera. Pero al final el concepto es exactamente el mismo. De hecho, el tema de los materiales también es totalmente aplicable al tema de los termómetros. Por eso, hoy en día yo me he topado con esa inquietud, de hecho, y es la que más realizan, de si realmente estoy midiendo bien cuando yo uso este tipo de equipos sobre una superficie de acero inoxidable, sobre una superficie metálica que tiene brillo o que está pulida, por ejemplo. Y sería exactamente lo mismo que pasa con la cámara. Yo, por ejemplo, vería el reflejo probablemente del objeto que yo tenga atrás. Para un objeto que esté, pues, sin pintura, que sea de metal, por supuesto, porque ya vimos que su emisividad es bastante baja. Es por ello que también los termómetros se acoplan a ese tipo de concepto térmico para que ustedes pues también lo tomen en cuenta y por ejemplo, ya más adelante también existen ciertas ventajas que pues me permiten evitar ese tipo de fallos. Y es que algunos termómetros, por ejemplo, cuentan con un solo puntero láser, hay otros que cuentan con dos punteros láser. Y por lo menos en el caso de yo respetar la distancia versus objetivo en el cual fue diseñado mi unidad, pues yo voy a tener la medida correcta. En caso, por ejemplo, ustedes pues sí les toque que alejarse un poco del objetivo o por ejemplo son lugares que son de difícil acceso, sí se recomienda, por ejemplo, un termómetro que sea de dos punteros para así pues yo estar seguro de que sí está entrando dentro de la medición. Siempre sin dejar atrás lo que es el tema del material, porque como ya vimos, sí tiene un papel importante al momento de hacer una medición de temperatura. Entonces, nuevamente, en función de la aplicación que ustedes tengan, pues así van a ser las prestaciones de cada uno de los equipos. Y como un breve recordatorio, como ustedes lo vieron, las cámaras termográficas pues andan en órdenes mucho más altos. De hecho, si ustedes recordarán, la cámara, una que apareció en unas imágenes anteriores, decía que ella tenía una relación de 1065:1. Un termómetro regularmente maneja, por ejemplo, relaciones de distancia de 12:1, 30:1, 50:1, 60:1. Incluso hay relaciones un poco más grandes de 300:1 ya para termómetros especiales. Pero ¿a qué se refiere todo eso? Quiere decir que el D, que es nuestra distancia hacia el objetivo, versus el S,
que es el spot, o bien el tamaño de este objetivo, es el siguiente. Si yo estoy, digamos, a 12 unidades de ese objeto, quiere decir que mi spot o mi diámetro como tal máximo que yo puedo medir es de 6 pulgadas. Si yo, por ejemplo, en la relación de 50:1 estoy a 300 pulgadas, como lo dice acá, yo voy a tener siempre el mismo tamaño de los 6 pulgadas. ¿Y a qué llegamos con esta conclusión? Si ustedes tienen que hacer aplicaciones de medición a larga distancia, sí es importante que el DS sea lo suficientemente amplio para evitar de que el láser, por ejemplo, o en este caso la óptica, perdón, vaya a realizar mediciones incorrectas. ¿Y por qué digo esto? Recuerden que las ópticas de un termómetro, de una cámara termográfica, son como una especie de cono, ¿sí? Quiere decir que entre más me alejo, ese cono pues cada vez puede abarcar, digamos, la pared, una tubería, un motor, etcétera, etcétera, lo que tengamos cerca. Y puede que ante todas esas mediciones el equipo solo haga un promedio y al final pues me diga un valor relativamente pequeño de temperatura o mejor dicho, un valor bastante bajo de temperatura. Un error muy común que de hecho existe con este tipo de unidades es que muchos piensan que el láser es el que está midiendo. Y por ejemplo, pasa que alguien se para a 10 metros de un lugar y apunta y donde está el láser piensa que está midiendo y no. De hecho, el láser solamente indica hacia dónde está apuntando el termómetro, pero recordemos que la óptica de nuestro equipo es un tipo de cono. Entonces, puede que a 10 metros yo ya esté midiendo el techo, la pared, etcétera, etcétera, entonces no vaya a ser la medida pues correcta. Pero si yo respeto estas distancias versus objetivo para los cuales están diseñados, pues no debería tener ningún problema al momento de hacer mi inspección térmica. La línea base o baseline, que es prácticamente el paso inicial, digamos, cuando muchos de ustedes pues no tienen como una referencia o no saben exactamente de qué punto partir, ¿verdad? Porque una de las preguntas más comunes es, ¿este motor está bueno, este motor está malo? De hecho, el fabricante, por ejemplo, tendría que decirnos ese detalle, si a qué temperatura, por ejemplo, puede ser problemático. De hecho, los motores tienen incluso en las placas de datos, pues un valor de temperatura como tal. Pero si aún así nos toca que inspeccionar otro equipo que no tiene una referencia clara en sí, pues aquí aplicamos nuestra línea base. Eso sí, siempre sin dejar atrás los conceptos eléctricos, conceptos ambientales, porque ya vimos que todo esto sí puede impactar en las mediciones de nuestro equipo. Veamos este ejemplo. Tenemos el mismo motor, solo que visto a lo largo del tiempo, y dice que en este caso la temperatura promedio fue 40 grados. Una fecha, por ejemplo, el 13 de octubre del 2021. Su porcentaje de carga, esto sí es bien importante que lo tomen en consideración, es del 90%, y las horas de operación son 50. Recuerden ustedes que también si un motor, por ejemplo, está al 95%, al 100% de carga, pues obviamente este va a producir más temperatura, mayor esfuerzo. Entonces, no tendría sentido de que yo haga una termografía, digamos, comparando un equipo al 80% contra uno al 95%. Pues obviamente el que está al 95 va a presentar mayor temperatura. Pero bueno, en este caso, teniendo otra medición en el tiempo, un mes después, de hecho, podemos observar que ya tenemos 5 grados de diferencia, el mismo porcentaje de carga y las mismas horas de operación. Aquí es donde yo ya puedo empezar a notar que si las condiciones fueron muy similares, debería estar cercano a las temperaturas con las cuales pues comenzamos nuestro estudio. Pero más allá de este valor del 45 grados, que pues realmente son solo 5 grados, yo me enfoco también en el patrón térmico. ¿Por qué? Recuerden que les dije que eh, la termografía en sí no fue concebida solo para ver o medir temperatura, también fue para diseñada para interpretar este tipo de comportamientos, de dónde a dónde se está transfiriendo el calor. Y por ejemplo, yo ya puedo empezar a notar que una zona específica es la que se está calentando, ¿sí? Tiempo después, un mes después, yo ya tengo prácticamente del punto inicial al punto final 15 grados de diferencia, el mismo porcentaje de carga, las mismas horas de operación, y en este caso, pues es donde yo ya puedo tomar un criterio. Si algún, por ejemplo, grupo de bobinas está
está dañado o por ejemplo al momento que se fue a servicio mi equipo, pues no se le aplicaron la misma cantidad de espiras a esa fase, por lo cual pues se producen los desbalances de resistencia, desbalances de voltaje y de corriente. Entonces, de esta manera yo sí puedo tener un historial bastante claro de cuando un equipo pues a futuro se va a dañar. Recordemos que la termografía, ese es su fin primordial, anticiparse a todo este tipo de problemas. Y por ejemplo, no sería lo mismo que este motor se llegue a quemar en plena producción, a que por ejemplo ustedes ya planifiquen, digamos, en un paro programado de una hora en su empresa y pues puedan sacarlo de servicio, hacer el cambio o bien pues tomar alguna acción correctiva. ¿Ok? Vamos a ver lo que son algunas aplicaciones de la unidad. Y pues yo creo que ya por acá tenemos una inquietud técnica, la vamos a estar respondiendo con mucho gusto. Y si quieren, pues continuamos acá con la parte de las aplicaciones. Como lo dije al inicio, la termografía hoy en día, pues incluso tiene, o mejor dicho, se desarrolló también con fines militares. De hecho, también se utiliza en tema de inspecciones a larga distancia, inspecciones de noche, etcétera, etcétera. Pero para nuestro caso de estudio, pues vamos a hablar más sobre la parte electrónica, la parte eléctrica, que es donde hoy en día pues están usando estos equipos. De hecho, hay aplicaciones ambientales en la parte de vulcanología, y aplicaciones animales incluso de este tipo de equipos, por lo cual pues quiero que también ustedes tengan claro de que una cámara en sí no solo pues se compró o en el momento pues la quieren adquirir eh, para ver tableros o solo para ver motores o etcétera, etcétera. De hecho, podemos tomar muchas aplicaciones de acá. Como ustedes lo ven acá, pues también tenemos lo que es la electrónica, en la cual pues muchas veces yo he escuchado también historias donde se quema una placa, ya sea por temas de calidad eléctrica o algún componente, de hecho es el que está sobrecalentando, y pues ahí es donde estos equipos también me pueden indicar qué componente es el que está llegando a temperaturas pues muy extremas. Y recordemos que a veces una placa completa se puede dañar solo por ese microcomponente. Y son pues tarjetas que pueden ir desde el orden de los miles de dólares, ¿verdad? Entonces aquí es donde esta aplicación pues se vuelve bastante útil. Lo mismo, por ejemplo, ya para aplicaciones ya muy de muy baja escala, digámoslo así, como lo es la parte de los chips, los semiconductores. Y aquí es donde también entran las ópticas especiales. ¿Por qué? Porque incluso las cámaras tienen ópticas para macros, donde incluso ustedes pueden ver acá como un ejemplo. Aquí estoy haciendo una termografía en una moneda. Y es más, lo que alcanza a ver mi cámara es precisamente el detalle de estas barras que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, pues esa sería para una aplicación, digamos, muy cercana, de hecho, de objetos muy pequeños, y en la cual pues la termografía sirve perfectamente para poder ver este tipo de situaciones. En cuanto a la parte de aplicaciones eléctricas en lo que son subestaciones, transformadores, pues aquí podemos observar cómo aquí impacta todo lo que hemos venido platicando de la convección o el enfriamiento por el tema de la velocidad del viento. Como ustedes lo notan acá, no es lo mismo, por ejemplo, hacer una inspección ya sea con lluvia, incluso la lluvia pues también puede ser un factor de enfriamiento, la velocidad del viento, donde aquí pues yo, por ejemplo, solo observo un punto caliente. Mientras que cuando no hay lluvia o no hay velocidad de viento, pues yo ya empiezo a notar de que existen, por ejemplo, falsos contactos en los bushing, en los conectores. Y aquí pues es donde hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya atacar todas estas fallas juntas, pues, y dejarlas al tiempo puede ser problemático. Otro aspecto a tomar en cuenta, por ejemplo, los radiadores, los enfriadores de un transformador, ya que recordemos que el ciclo acá consiste en hacer recircular ese aceite para que este pues obviamente disipe la temperatura de nuestro transformador. Pero cuando este se obstruye o se tapa, pues podemos observar cómo ciertas zonas de ese aceite se quedan pues calientes, se quedan en una zona específica, mientras que acá se empieza a ver frío o en este caso se empieza a ver morado, como que estuviera o no estuviera circulando nada. Y aquí aplica el concepto que les dije al inicio. No necesariamente que algo esté frío quiere decir que esté trabajando bien o que algo esté caliente también.
Para esta aplicación yo sí requiero que el aceite recircule, pero acá pues ya queda claro que hay una obstrucción. En el caso, por ejemplo, de un pan mountain, de un transformador, yo aquí, por ejemplo, puedo observar condiciones como estas, ¿verdad? Donde existe tal vez un falso contacto o un sobreapriete. También, de hecho, puede ser la causa raíz de ambos puntos. Y pues yo puedo observar aquí fácilmente de que existe esta transferencia. ¿Cómo sé que no es una sobrecarga? Porque de hecho podría ser una pregunta de si esto es un punto caliente o una sobrecarga. Y es porque precisamente el punto caliente se concentra en una zona específica. Y como ya lo vimos, aquí se da lo que es la transferencia de temperatura de zonas de mayor energía a menor energía. Entonces, bajo ese criterio, pues yo ya puedo asegurar que en mi reporte pues va a aparecer de que esto no es una sobrecarga, sino un punto caliente o un falso contacto. ¿Ok? Aquí solo hago una mención especial. Recordemos que cualquier equipo que esté a la intemperie, como lo es el caso de un transformador o una subestación, sí recomiendo que no se hagan inspecciones a plenas 12 del mediodía o, por ejemplo, cuando ya el sol lleva pues, ciertas horas sobre nosotros, ya que recordemos que el sol también va a calentar toda la superficie. Entonces, si yo hago una termografía, por ejemplo, a la 1 de la tarde, muy probablemente voy a ver que todo esté caliente y de hecho ahí voy a perder el detalle de dónde se encontraban estos puntos. Lo mismo aplicaría, como lo dije, para alta velocidad de viento o incluso hay zonas que, por ejemplo, están cerca de las costas donde la humedad relativa también puede ser muy variable. Es por eso que también para este tipo de aplicaciones que son en exterior, sí se recomendaría que el usuario pues cuente con un medidor de viento o bien el valor de la temperatura y humedad. Ya que es real, son factores que nosotros no podemos controlar. Definitivo, yo no puedo decir pues qué día va a llover y qué no, pero todo esto sí debe ser documentado, porque otra vez, si ustedes, por ejemplo, hoy hacen una medición y la humedad está al, ¿qué les digo? A un 85%, 80%. Van a darse cambios si, por ejemplo, mañana la hacemos y mañana está el 20%. Entonces, todos esos detalles son importantes también adicionarlos a este tipo de estudios para así pues tener una mejor curva e una mejor anticipación ante posibles problemas que puedan darse. Nuevamente, con el tema de las subestaciones, como lo dije en un inicio, muchas veces tenemos que soportarnos de lentes adicionales y es que los objetos están a muy altas distancias y también el tema de riesgo eléctrico pues está presente. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo esté aquí a 5 metros con una cámara con lente estándar, a que, por ejemplo, esté a los mismos 5 metros pero con un lente 4X. Aquí pues ya ustedes pueden observar, realmente ya podemos obtener una mejor imagen y nuevamente, como les mencioné al inicio, a mí en realidad aquí no me interesa tanto el fondo. ¿Por qué? Porque realmente el punto que yo quiero evaluar se encuentra justo aquí y pues eso es lo que tenemos que considerar cuando son aplicaciones de muy largas distancias. Otro tema que ha tomado pues mucha importancia en cuanto a la parte de hoy en día, en cuanto al tema de energía, es lo que son los paneles solares. Recordemos que pues el objetivo principal es obtener energía, por ejemplo, un retorno de estos, pero también recordemos que a veces condiciones tal vez un poco agresivas en la parte de la humedad, la lluvia, el polvo, pues pueden llegar a provocar esta suciedad, acumulación de agua o bien en el momento pues podemos obtener este detalle donde las celdas específicamente se empiezan a dañar y pues la mayoría de veces casi siempre hay que reemplazar pues toda la fila digamos de celdas que se tienen aquí, pero realmente con una termografía yo puedo observar que esto pues se obtiene muy rápidamente y aquí por ejemplo un detalle muy similar al que vimos al inicio en la parte de los transformadores. Que algo esté frío no necesariamente quiere decir que esté bien. De hecho, este objeto puede que ni esté trabajando o esté obstruido, mientras que los otros que mantienen una temperatura pues constante están bien, ¿verdad? Están haciendo su trabajo como se debe. Solo como un paréntesis adicional, puesto que definitivamente existen muchas tecnologías hoy en día
que ya ustedes lo vieron en el tema de las aplicaciones en exteriores, que pues ya no solo me valgo de la parte de la temperatura, sino que también se pueden integrar datos como el porcentaje de carga, por ejemplo, cuántas horas estamos trabajando, valores como la humedad relativa, velocidad del viento, que ya si se dan cuenta, pues son datos adicionales. También solo hago la mención honorífica de que existen hoy en día equipos que ya ven descargas parciales. ¿Y por qué hago esta aclaración? Una cámara termográfica, de hecho, eso que ustedes están viendo ahorita en pantalla, no es un punto caliente. De hecho, es el efecto corona o descargas parciales que se ve muy similar, de hecho, a cómo nosotros los detectamos con una termográfica, pero el efecto es diferente. Aquí pues ya estamos midiendo otra cuestión, que en este caso serían pulsos. Y pues definitivo, sí existe la tecnología, de hecho esta es una tecnología muy fácil de utilizar y como se dan cuenta, pues sí se parece a la termografía, más aclaro, la termografía no puede detectar este tipo de problemas. Entonces ahí otra vez nos valemos nuevamente de otras tecnologías para poder pues complementar todos estos tipos de diagnósticos. ¿Ok? Que en este caso sería la inspección ultrasónica, que como ustedes lo están viendo acá, muchas veces el objeto pues no necesariamente va a estar caliente y de hecho uno de los problemas más comunes en una subestación puede ser el cobre, pero realmente aquí no, o mejor dicho el aluminio, aquí no tenemos cables que estén aislados como para yo poder medir directamente el PVC, por ejemplo, sino que me tengo que valer de ciertas superficies, de por ejemplo donde están los conectores, etcétera, o incluso piezas que ya están un poquito más oxidadas, pero aún así la tecnología, en este caso de ultrasonido, es la que ya puede no solo decirme de manera audible, pues dónde está, sino de manera visual, y que ya otra vez se parece mucho a la termografía. Y esa es precisamente la analogía, ¿verdad? Un termómetro, por ejemplo, termómetro por infrarrojos, si yo voy a una subestación, va a ser un poco complejo realmente, o por no decir imposible, encontrar un punto caliente. Pero con una cámara termográfica, yo pues fácilmente solo apunto al sitio y ya puedo encontrar este tipo de anomalías. Nuevamente también en cuanto a la parte mecánica, ahora pues ya dejando un poquito la parte eléctrica de lado, también existen equipos que son de menor alcance, pero no me refiero en cuanto a prestaciones, sino que realmente su óptica y su sensor son, por ejemplo, para aplicaciones de 1 metro, 2 metros, 3 metros, y de hecho una pregunta muy común que realizan es que ¿a qué distancia o para qué distancia viene especificada una cámara? Como ustedes ya lo vieron en la presentación, no se venden, por ejemplo, equipos que sean de 1 metro, 2 metros, 3 metros, sino que son de relación de distancia versus objetivo. Por eso les digo, es importante que ustedes consideren la distancia de inspección para que así pues elijan el mejor DS, que ya lo vimos, podría ser 100 a 1, 200 a 1, 1000 a 1, en el caso de cámaras pues ya un poquito más avanzadas, para precisamente pues ver esto. Pero nuevamente, regresando al tema de la parte mecánica, pues yo aquí puedo ver como un motor, aquí en una temperatura promedio está trabajando y como por ejemplo en algún momento ya ese calor se ve reflejado no solo en la parte eléctrica, que sería, digamos, una espira o en la parte del rotor, que en este caso podría incluso estar haciendo contacto, sino que aquí se nota cómo el eje también se está calentando y aquí es donde podemos ya tomar el criterio de si realmente es un problema eléctrico solamente, o también, por ejemplo, aquí tenemos cojinetes dañados, o por ejemplo, también lo que les decía, el rotor está topando en algún momento con el estator, y pues ese calor se está transfiriendo directamente al eje. Entonces, aquí es donde este tipo de equipos son súper esenciales. Y nuevamente, por favor, no dejar de lado lo que es el porcentaje de carga, el tiempo de funcionamiento en horas, ¿verdad? De ese equipo, porque no sería justo que comparemos una temperatura alta de un equipo que ya lleva trabajando 50 horas versus uno que apenas lleva 2 o 3 horas, ¿verdad? Entonces, todos esos criterios, pues tenemos que tomarlos en cuenta. Calidad del motor, ¿verdad? Porque aquí nuevamente nos vamos a valer de ese tipo de situaciones, ya que recuerden que también un motor pues no solo puede ser la parte del aislamiento, de hecho puede ser incluso temas de armónicas que se están em,
están concentradas en nuestro motor. Podemos tener incluso secuencias positivas, negativas, de un sobregiro o incluso campos magnéticos que van en contra del sentido natural de giro. Y pues estos también pueden provocar solamente en la parte eléctrica ese tipo de calentamiento. No siempre tiene que ser mecánico, pero se puede dar ese tipo de situaciones también. Con los paneles eléctricos, pues también podemos observar que existen cámaras que nos van a permitir pues ver con un buen detalle lo que son fusibles, lo que son, por ejemplo, los breakers. Y aquí hago una pequeña aclaración. Muchos, y de hecho yo también lo he visto en campo, cuentan con este tipo de tableros que son pues los más convencionales, pero también existen muchas aplicaciones donde existe paneles de plexiglas o plástico transparente, que es precisamente para proteger al usuario de algún mal contacto, de algún riesgo eléctrico. Y les hago la aclaración. Probablemente nosotros sí podemos ver a través del plexiglas porque otra vez está en la longitud de onda visible al ojo humano. Pero recordemos que térmicamente la cámara solo puede ver superficies. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera una pared de plexiglas o plástico aquí, mis ojos sí podrían ver lo que hay atrás, pero térmicamente yo no voy a poder observar. Entonces es un error que muchas veces se comete, que yo hago una inspección con el plástico colocado y pues no me permite ver qué es lo que hay detrás de ese breaker. Por ejemplo, puede que aquí en esta imagen, como ustedes lo ven en pantalla, aquí es una tapa de metal, pero, por ejemplo, si hubiera algún punto caliente, algún falso contacto por acá, pues yo no puedo verlo porque tengo el metal justo enfrente. Entonces, si es posible, si la aplicación lo permite, pues sí se recomienda hacer ese tipo de cambios para evitar, pues, dar un mal diagnóstico, ¿verdad? De que todo está bien, cuando realmente tal vez algún punto está flojo. De igual manera, como ustedes ya se dieron cuenta en cuanto a la parte de transferencia de temperatura, si hubiera algún cable que estuviera, por ejemplo, con un mal torque o un sobreapriete acá, muy probablemente como el metal lo está cubriendo, no lo veríamos. Pero el calor otra vez se va a transferir de zonas de alta energía a menor energía. Entonces posiblemente veríamos que el breaker se está calentando justo en la zona del tornillo. Y así pues ustedes ya pueden tomar una acción o por ejemplo en un momento quitar la tapa. Sí, obviamente repito, esto tiene que ser con la autorización y obviamente si es posible, ya que pues esto puede generar riesgo de arco eléctrico. Entonces sí hago esa aclaración. Pero bueno, entonces con el tema de los fusibles, pues qué aspectos debemos tomar en cuenta o en el caso de los breakers, los protectores, ya lo mencionaba, punto de sobrecalentamiento, sobrecarga. Como ustedes lo notan aquí en esta imagen de acá, aquí yo no podría realmente asumir de que esto es una sobrecarga. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el calor está concentrado en una zona específica de ese fusible y poco a poco, conforme me voy alejando, este se disipa. Casi que podemos decir que va de caliente, tibio, frío. Lo mismo aplica para el cable que estamos viendo acá. Un dato curioso y que espero que ya lo hayan notado es que aparentemente entre el punto más caliente y el cable se ve como un punto más frío, como que algo estuviera realmente fuera de ese patrón. Y es porque recordemos que los fusibles en su extremo pues son de cobre, pueden ser de aluminio, metal, y ya dijimos que esos materiales tienden a reflejar las temperaturas que tienen enfrente, ¿sí? Entonces, pues por eso es que no se mide directamente sobre ese metal, porque realmente sería un error tomar ese valor de temperatura como el del fusible, sino aquí nos valemos, por ejemplo, de la carcasa, que muchas veces está hecha de cerámica, o por ejemplo tiene sticker de papel. Todo eso pues también ayuda mucho a mejorar la parte de la inspección termográfica. Y pues aquí se puede notar que realmente aquí con un mantenimiento preventivo pues se puede corregir. Hago una salvedad también con este tipo de situaciones. Muchos técnicos en planta, y no lo digo a mal, realmente es un comentario, a veces observan que existe un punto caliente y, como lo dije, puede ser este provocado ya sea por un falso contacto o un sobreapriete. De hecho, ambos pueden provocar el efecto de calor. Si ustedes, por ejemplo, encuentran un punto de estos, evalúen. ¿Y a qué me refiero? Muchos solo vienen y apretan y piensan que realmente con eso se va a resolver la falla. Pero imagínense que ese material o ese conector estuviera expuesto
a ese estrés térmico durante no horas, tal vez días, semanas, puede que al momento que estén apretando, la pieza pues realmente se va a terminar quebrando. Y ahí es donde ustedes pues tienen que tener cuidado si su stock de repuestos pues tienen una pieza similar. Y peor aún, recordemos que todo esto va a ser impacto en la producción. Por ejemplo, un paro no programado porque yo sobreapreté un tornillo, pues obviamente podría ser peor realmente que haberlo programado unas horas después y haber retirado el material. ¿Sí? Entonces, pues todo este tipo de detalles son parte de la experiencia que les puedo compartir, que sí tengan mucho cuidado al momento de realizar. Al inicio les mencionaba de que la termografía pues únicamente fue concebida para poder ver sobre superficies como tal, pero existen ciertos materiales especiales sobre el cual pues la radiación sí puede atravesarlos y de hecho uno de ellos es el mismo sensor de la cámara. Por ejemplo, estas cámaras o la mayoría hoy en día en el mercado se fabrican de silicio, germanio, algunas otras combinaciones, pero estas ventanas como tal tienen una especie de óptica en la parte frontal. De hecho, esto no es que no tenga nada. De hecho, aquí hay una especie de vidrio o plástico, como ustedes lo quieran, como le quieran llamar, que lo que hace es primero evitar de que haya un paso directo de un arco eléctrico. Eso sería lo inicial. Posterior, pues por ejemplo, ya podemos decir que lo puedo instalar frente a un breaker, un variador, donde yo pues estoy seguro que no puedo abrir ese panel en ese instante, pero que definitivamente yo sí necesito hacer mi inspección termográfica. Y aquí ustedes pueden observar cómo de manera segura instalan esta ventana y la radiación sí va a lograr atravesarla para yo poder realizar mi medición. Definitivo, aquí también existen valores como lo que es la transmisividad, pero eso está relacionado también a la ventana como tal y pues dependerá del tiempo, de la temperatura, que pues sí tengo que setearla dentro del equipo, pero esta es otra aplicación que también se acompaña de lo que es la parte de termografía para que también la tomen en cuenta al momento de hacer inspecciones que implican riesgo de arco eléctrico. En cuanto a la parte mecánica, como lo vimos ya anteriormente, no solo pues un desbalance de resistencias o por ejemplo corrientes armónicas podrían llegar a provocar ese calentamiento, sino que ya existe por ejemplo este tipo de análisis donde yo puedo determinar si es incluso el acople el que está generando algún tipo de vibración o elongación que realmente provoque esa transferencia de temperatura hacia el motor o incluso viceversa, que era lo que mencioné al inicio que a veces el mecánico pues considera que ese calor puede ser provocado por la parte eléctrica y muchas veces el ingeniero eléctrico cree que ese calor es provocado por la parte mecánica. Entonces con una imagen termográfica pues yo ya puedo determinar si el calor va de derecha a izquierda, ya sea del motor hacia el acople o bien del acople hacia el motor. Y aquí pues se nota muy claramente cuando por ejemplo es un problema generado por el motor, que ya vimos que es la zona de mayor temperatura, y cuando es un problema generado por el acople, como se ve en esta imagen, donde se encuentra el valor rojo, o mejor dicho, el color rojo, perdón. Otras aplicaciones muy comunes en campo y que de hecho yo en mi experiencia pues me he topado con bodegas donde los clientes pues tienen N cantidad de fajas porque precisamente lo más fácil casi siempre es reemplazar, quitar, se rompe y así se trabaja este ciclo, ¿verdad? Entonces muchas veces las poleas de hecho no están bien ajustadas. Como ustedes lo ven en pantalla, algunas veces las poleas o están muy tensas o incluso otra vez, que estén verdes no quiere decir que estén tibias, que estén bien. De hecho, esta verde puede que no esté haciendo absolutamente nada acá. Y por eso es que tenemos esa problemática de que se rompen las poleas a cada rato. Y es porque obviamente en cuanto a la parte térmica no están haciendo el mismo trabajo. Se nota incluso en esta sección donde están el roce de las poleas, donde por ejemplo una zona se ve naranja, que de hecho corresponde a esta polea, una zona se ve amarilla y que de hecho tendría que ser la correcta, ya que no está ni fría, que no está haciendo ningún trabajo, ni está roja, sería un trabajo extremo, ya sea que se esté barriendo o esté muy tensa. Mientras que el lado verde, como ya lo vimos, pues puede que no esté haciendo ninguna acción en ese instante. Por ejemplo, en la parte de los rodillos, en una banda transportadora, podemos ver que existen, en este caso,
tres rodillos, uno verde, uno rojo y uno amarillo. Muy probablemente muchos pensarían con esta imagen que la roja es la mala. Y sí, efectivamente puede que esta sea el rodillo que esté dañado, ya sea porque el cojinete ya tiene poca lubricación o de hecho, no sé, se quedó atorado en el momento este rodillo y pues solo está generando la fricción la banda. Pero la pregunta del millón sería si el que está bien es el verde o el que está bien es el amarillo. Yo también les insto a que le pongan mucha atención a valores como los que ustedes ven atrás, donde aparece la banda de un color, cómo aparece otra banda cuando no hay contacto entre rodillas. Si ya se dieron cuenta, el verde prácticamente no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí no hay ni fricción, no hay calentamiento y quiere decir que ese rodillo tal vez incluso está mal colocado. Y ese mismo color verde corresponde a la zona que no está haciendo contacto. Entonces, esos criterios son los que muchas veces son críticos al momento de hacer una evaluación, ya que pues a nosotros como técnicos, ingenieros, pues nos toca qué decir este tipo de situaciones. Imagínense que yo hubiera dicho que el bueno era el verde y el malo era el rojo, pues simplemente me voy a concentrar en estos. Pero realmente, como ya yo creo que ya tomaron todos el criterio, aquí el rodillo que está trabajando bien es el de color amarillo, precisamente porque está a cierta temperatura, no está frío, quiere decir que sí está haciendo un trabajo y de hecho la banda se mira con el mismo nivel de fricción. Entonces, pues eso nos va a ayudar a tomar ese criterio de dónde sí y dónde no probablemente está esa falla. También aplicaciones, por ejemplo, en industrias cementeras, en silos, por ejemplo, tanques de agua. Como ya les dije nuevamente, la termografía no puede ver a través de las cosas. Pero cuando ya tenemos problemas refractario, cuando, por ejemplo, las paredes ya se empezaron a dañar, yo visualmente puede que esto lo vea pintado incluso, puede que ni siquiera se note, pero cuando ya, por ejemplo, hay un líquido a cierta temperatura en el interior, pues yo ya puedo ver en qué zona se está filtrando este valor. Incluso yo esta aplicación la he visto mucho en ingenios azucareros, donde, por ejemplo, tienen los tanques de agua, pues prácticamente todo el día están bajo el sol. Y muchas veces se nota como en la tarde-noche, estos pues se nota incluso el sedimento. ¿Por qué? Porque como la temperatura del agua está una diferente del exterior, pues incluso se usa para eso, ¿verdad? Para ver los niveles de agua y es más, para ver los niveles de sedimentación en ese sí, ¿sí? Lo mismo acá, por ejemplo, aquí un horno de cemento pues podría estar rotando, de hecho aquí es imposible poder hacer una inspección dentro, o bien con un termómetro, ya que recordemos que estos pues están casi siempre a ciertas alturas, pero aquí yo con el análisis térmico pues puedo notar qué zonas están más frías, donde probablemente el material se está acumulando más, o incluso zonas donde ya el refractario pues ya no está trabajando de la mejor manera, o puede que tengamos una grieta o alguna otra aplicación de este tipo. En cuanto a aislamientos térmicos, esto pues sí se vuelve bastante crítico. Pongo el ejemplo en los data centers, ya que recordemos que cuál es el objetivo de un centro de datos, por ejemplo. Tenemos aires acondicionados, tenemos equipo pues de cómputo muy delicado, los servers, por ejemplo. Estos pues obviamente generan mucha temperatura. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los sellos de las puertas no están bien realizados y recordemos que esto también se va a traducir en costes de energía. ¿Por qué? Porque obviamente se está escapando, digámoslo así, en palabras coloquiales, el frío hacia el exterior y por lo tanto nuestro cuarto nunca va a llegar al nivel de temperatura deseado. Por ende, nuestros aires acondicionados cada vez van a tratar de ir compensando esas pérdidas de temperatura y pues obviamente sabemos que esto se traduce en temas de costos monetarios, ¿sí? Entonces, pues todo esto es importante. Otra aplicación también igual en centros de datos es que a veces se produce tanto calor y obviamente con el choque térmico de ya sea los aires acondicionados o lo que tengamos como enfriamiento, puede incluso llegar a generar condensación, ¿sí? Y la condensación, pues ya sabemos que es humedad, óxido, y pues ahí empezamos a tener cierto tipo de problemas, por lo cual, pues sí es una aplicación que cada día pues va tomando mayor importancia, tanto por temas energéticos como por un paro, por ejemplo, no programado en un data center, pues yo sé que es bastante incómodo como cuando nos quedamos sin datos, ¿verdad? O nos quedamos sin WhatsApp o alguna cuestión de este tipo.
por ciertos minutos o ciertas horas, ¿verdad? Entonces, esta es otra aplicación que podemos tomar en cuenta. Es definitivo, la termografía hoy en día pues ha avanzado mucho. De hecho, existen conectividades inalámbricas, por ejemplo, existen versiones de equipos que hacen pues su estudio termográfico directamente desde el celular, porque recordemos que muchas veces uno estando en campo pues no tiene la facilidad de tener la computadora a la mano, o incluso por temas de seguridad pues no permiten a veces el ingreso de muchos equipos electrónicos. Entonces pues son características que ya ciertos equipos pues traen. Y nuevamente, hago mucho énfasis en esto, siempre tratar de correlacionar con otro tipo de mediciones, ya sea de calidad eléctrica, de vibraciones, por ejemplo, efecto corona, ya que como ustedes se dieron cuenta, entre más información, por ejemplo, yo pueda argumentar, pues obviamente más fácil también va a ser entender cómo se está dando ese problema en la industria. ¿Sí? Algunas otras aplicaciones, tal vez no tan convencionales, pero que estoy seguro que en un momento les puede llegar a tocar, es incluso ver humedad en paredes. Ojo, no humedad directamente en el piso, ya que recordemos que a veces las tuberías pues están a cierta profundidad, pues entonces no es posible. Pero en las paredes de bloque, cemento, ladrillo, pues sí es bastante fácil observar este tipo de anomalías. Por ejemplo, el tema vehicular, pues incluso hasta para la fabricación de vehículos, pues existe este tipo de visualización para ver desgaste en neumáticos, por ejemplo, daño en el motor, etcétera, etcétera. Aplicaciones de veterinaria, también, por ejemplo, para medicina humana, aunque pues obviamente eh, son ciertas aplicaciones, no son todas. Bancos de baterías, por ejemplo, ustedes saben que un banco de baterías pues depende de que todo el resto de celdas esté bien, pero si una de ellas, por ejemplo, ya está dando un problema como el que se ve acá en pantalla, pues muchas veces toca que retirar el banco completo o bien a veces el hecho de colocar nuevas baterías pues puede llegar a descompensar un poquito a las otras que ya llevan ciertos años o cierto periodo de uso. Pero sí es súper útil para poder encontrar este tipo de fallas. Acá pues podemos ver cómo funciona realmente el tema de las ópticas. Como les dije, la ventaja de usar este tipo de lentes es que no comprometemos la imagen, de hecho se sigue manteniendo la misma resolución y garantizamos que ahora sí estamos midiendo la temperatura o bien inspeccionando el punto que a mí me interesa. Como ustedes lo ven acá, pues una imagen probablemente entre 5 o 7 metros. Pues aquí se ve todo el poste, realmente a mí no me interesa ver todo esto. Ya con un lente 2X, pues ya tengo un mejor acercamiento como el que se ve acá. Y pues finalmente con lentes incluso hasta de 4X, pues yo ya me concentro en un punto en específico de medición. Lo mismo sería, por ejemplo, para el caso de aplicaciones muy cercanas, que fue lo que les dije en la otra presentación. Hay aplicaciones donde incluso yo puedo ver el calentamiento de los integrados, de las pistas de un semiconductor, o incluso hay aplicaciones que no me permiten alejarme más de ese objetivo y pues obviamente son espacios confinados. Entonces pues ahí existen lo que son las ópticas de gran angular que me permiten pues a la misma distancia pues abrir mucho más esa óptica. ¿Ok? Entonces pues todas esas son, digámoslo así, accesorios en el momento que también ya existen para este tipo de equipos. Y creo que no hay que dejarlo olvidado porque realmente esto sí es parte realmente de un buen mantenimiento de sus equipos. Es que existen los cuerpos negros, ¿verdad? O bien equipos que sirven para calibrar precisamente la parte de la radiación infrarroja. Esto sería como el ejemplo más cercano a lo que es el cuerpo negro. Se recordarán que el cuerpo negro, dijimos, tenía una emisividad muy cercana a uno, prácticamente un emisor perfecto, digamos 0.98, 0.97. Quiere decir que esta fuente prácticamente no tiene mayor pérdida, obviamente sí existe cierta precisión, pero pues aquí ustedes pueden ver como un mero ejemplo cómo estoy utilizando un termómetro por infrarrojo. Yo realmente aquí estoy generando 37 grados y como mi termómetro, por ejemplo, puede medir 37.6. Si obviamente está dentro de las tolerancias, pues nuestro equipo está midiendo de manera correcta. Pero, como repito, existen equipos para cada aplicación, existen equipos para calibración, para inspección.
para mediciones puntuales, como no es la parte del termómetro, pero al final todo se traduce en la parte de termografía, que fueron pues los conceptos que vimos hace un momento. Y pues de mi parte, yo creo que llegamos al final de nuestra charla. Dejo en la palabra a Larisa para que pues pueda continuar ahí con la presentación y si gustan pues vamos también a apoyarlos con las inquietudes técnicas. Y de nuestra parte pues agradecemos nuevamente a Secasier, a John por la invitación y esperamos pues que haya sido de mucha utilidad este seminario pues para aprender nuevos conceptos y aplicarlos en campo. Muchísimas gracias, Carlos. Como bien dices, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Ya tenemos unas cuantas en el chat. Incluso, no sé si fue un dedazo de alguno, pero tengo hasta manos levantadas. Entonces, para dar paso a lo que será esta sesión de preguntas y respuestas, quiero invitar que se nos una Luis Fernando Fuentes, quien es parte de Ion Energy, de CMI, como algunos los conocen, para que modere este tiempo de preguntas y respuestas. Hola Luis, buenos días. Hola Lisa, buen día y gracias a Secasier por el apoyo en la coordinación del webinar y a Carlos y Compro por compartir ahí su experiencia y conocimientos. Como bien dice Larisa, pues vamos a estar ahora en la parte de preguntas y respuestas. De momento tenemos dos preguntas, Carlos. La primera la hace Díaz Per, no sé realmente cuál sería el nombre, pero consulta cuáles son las especificaciones de una cámara termográfica para ver con buena definición filtraciones en paredes y pisos. Ok, gracias Luis. Bueno, asumo, y lo digo asumo porque puede que la inspección la hagan ya sea a 2 metros, a 1 metro. Voy a asumir que es una corta distancia. Regularmente un buen sensor para ver ya el tema de filtraciones, por ejemplo, la humedad, como lo vimos en la imagen anterior, casi siempre puede ser un sensor de 160 por 120. En otras palabras, ya con un sensor entre, no sé, 20.000, 30.000 sensores, realmente les va a dar un buen detalle. ¿Y por qué no usar una más sencilla? Porque muchas veces puede ser la pregunta, ¿verdad? Por lo mismo que vimos, realmente sí me puede dar una mancha térmica, por así decirlo, pero no me va a decir exactamente cómo se comporta. Y recordemos que la pregunta es muy interesante, porque cuando hay filtraciones de agua, no necesariamente la temperatura del exterior es tan alta, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura ambiente puede llegar en un momento a ser de 22 grados, mientras que si es, por ejemplo, agua fría la que se está filtrando, pues podríamos hablar de unos 20 grados, o sea, la diferencia es relativamente pequeña. Por ende, sí necesito un sensor, pues, si no el más avanzado, por lo menos uno, como repito, de 160 a 120. Y hago la observación siempre y cuando sea a una distancia, digamos, aproximada de unos 2 o 3 metros. Ya si fueran a, no sé, a 5 o 10 metros, pues yo creería que ya sí aplica una cámara de 320 por 240. Ujú. Muchas gracias, Carlos. Eh, Espero que haya quedado clara la duda. Luego tenemos otra pregunta del ingeniero Herman Chen, quien consulta para aplicaciones con voltajes medios y altos, media tensión, alta tensión, ¿cuáles son las consideraciones de seguridad eléctrica que un técnico debe tomar en cuenta al momento de hacer un análisis termográfico? Muchas gracias. Definitivo, ¿verdad, señores? Yo creo que aquí lo que está de- por default, diríamos por acá, es que tienen que contar con todo el equipo de seguridad adecuado, ya sea para ingresar a una subestación o, por ejemplo, para estar cerca de un transformador, con todo pues su equipo de seguridad, con las calorías pues que apliquen como tal. Y un dato interesante es que yo, por ejemplo, me ha tocado hacer inspecciones incluso con la careta. Em, Obviamente no es tan fácil porque recordamos que a veces las caretas pues son como de color verde, pero al final de cuentas ustedes como también a la cámara le pueden cambiar las paletas, pues eso de alguna manera puede llegar a facilitar en el momento también esa inspección. Y nuevamente, yo recomiendo que por ejemplo cuando sean subestaciones de alta, media tensión, sí tratemos de tener el lente teleobjetivo, porque aclaro algo.
En cámaras como la que recomendé hace un momento, que era para inspecciones, por ejemplo, en paredes y todo esto, esas cámaras no se les pueden agregar lentes adicionales, ¿sí? Existen ya líneas específicas que me permiten, primero porque tienen alta resolución, agregarles esas ópticas, y ahí es donde yo ya empiezo a tomar criterio, y de hecho, solo les dejo la inquietud, existen hoy en día calculadores en línea que son totalmente gratis donde ustedes pues pueden de hecho estimar esa distancia en función del tamaño del objetivo que quieran ver. Entonces, a raíz de eso, pues ya incluso le dice, mire, si usted coloca un lente 4X o un 2X, pues ya el objetivo más pequeño que puede ver es de 1 centímetro, por ejemplo. Entonces, ustedes ya determinan sobre eso si realmente un 2X o un 4X pues es necesario. Pero siempre, por favor, manteniendo la seguridad en cuanto a la distancia de medición y que sea repetible, ¿verdad? Porque otra vez, no es lo mismo pararme a 5 metros hoy, mañana a 10 metros, pasado a 15, porque definitivamente las mediciones van a cambiar. Perfecto, bastante claro, Carlos. Muchas gracias. Nos acaban de enviar un par de preguntas más. Esdras nos indica, en el caso de las mediciones en exteriores, como en subestaciones, si existe algún factor de corrección por el tema que comentabas de velocidad de viento, humedad relativa, etcétera. Gracias. Actualmente no. De hecho, más que todo, sí se deben archivar esos valores, incluso hoy en día en los software que permiten generar los reportes, sí me permite agregarlos como un dato puntual. Digamos que yo vaya a hacer una inspección mes a mes en cierto lugar, sí le puedo ir agregando el valor de temperatura de humedad relativa, velocidad de viento y todo, pero sí, la pregunta es muy buena y es que no hay un factor de corrección. Porque recordemos que igual, ¿verdad? El viento, pues hoy puede que tenga polución, mañana sea viento o pasado sea viento con cierta humedad. Entonces, como todos esos factores al final de cuentas son relativamente complicados de medir, es más fácil que yo con un sensor independiente pues pueda dejar constancia de cómo estuvo al momento de mi inspección para que así como lo dije en el ejemplo, si yo hoy encontré a 80% de humedad relativa, sería muy complicado que yo diga, el próximo martes vamos a estar al mismo 80%. Entonces, para evitar que exista esa discrepancia entre, mire, porque hoy estuvo más alta la temperatura, 1 o 2 grados que hace una semana, más que todo es para documentar, para que así la persona que esté viendo los reportes diga, ok, la vez pasada lo hicieron a una temperatura mayor o humedad mayor, perdón, y eso pues no me genera cierta alarma, ¿verdad? Porque podría pasar de que alguien diga, no sé, son 2 o 3 grados de diferencia, pero realmente están relacionados al tema clima en esta aplicación. Ujú. Sí, gracias. Es que no, para tener nota de las condiciones, ¿verdad? Hay una pregunta más de César Ausberto Duarte. Dice que ellos utilizaron una cámara PTI 120 para hacer tomas térmicas en cielo falso porque ingresaba mucho calor proveniente del techo. Y posterior a esto instalaron poliestireno de alta densidad, reduciendo 8 grados centígrados de temperatura. El objetivo era reducir gasto de energía eléctrica en climatización, lo que se alcanzó, pero encontraron una limitante que viene siendo la ausencia de herramientas para calcular el calor en joules con la toma de temperatura, para luego calcular esa carga calorífica en energía a fin de compartir un análisis más comprensible. Entonces, la pregunta es, ¿qué herramienta o programa podrías compartirles para hacer ese cálculo? Gracias. Sí, de hecho, interesante, muy interesante la aplicación. Es real, como lo platicábamos, la termografía en sí se enfoca solo en la pura superficie. Ya, por ejemplo, una cuestión más ambiental es un poco más difícil de medir, por así decirlo. Pero sí, definitivamente existen los termohigrómetros, que de hecho otra vez es un medidor de temperatura y humedad relativa. Y depende, ahorita les soy franco, no tengo en mente realmente qué modelos pueden ser, pero sí existen equipos, por ejemplo, por darles una mera referencia nada más, de la línea Vaisala, que en el momento incluso pueden calcular, por ejemplo, no sé si serán los BTUs, el tema de la energía, pero si gusta, César, sí, obviamente puede, ya sea a través de John o a través de Secasier, como ustedes prefieran, pues
compartirles un poquito más de información, pero sí, efectivamente hay equipos que de hecho se encargan de ver más cuestiones ambientales en cuanto a la parte de temperatura. Ok, gracias Carlos. Sí, parece que puede ser BTU y que ahí vamos a estar con que César puede contactar ahí. Incluso ahí está el correo de Carlos si quisieran contactarlo directamente y si no puede ser a través de Secasier o de Ion Energy, ¿verdad? Otra consulta que hay, Carlos, es sí, bueno, más que nada sería tu opinión y recomendación. Si antes de intervenir una celda de media tensión, sería mejor hacer una prueba con equipo ultrasónico y luego con termografía para evitar los arcos. ¿Qué opinión tienes de este procedimiento? Sí, gracias Luis, Alexander también. Sí, de hecho, la integración de ambas tecnologías creería yo que sería la mejor aplicación. Y les comparto un ejemplo. Yo, por ejemplo, en una planta donde la subestación pues obviamente no estaba ni al 100%, de hecho estaba en un porcentaje bastante más bajo, tal vez un 50%, 40% aproximadamente con una cámara termográfica. Yo, por ejemplo, observé el cable, que de hecho era bastante nuevo, era un aluminio pues pulido. Prácticamente no pude observar pues un punto caliente, una sobrecarga, digámoslo así. Pero al momento de hacer una inspección ultrasónica, ahí sí se notaba que, por ejemplo, tal vez no se había respetado el ángulo máximo o la curvatura máxima, mejor dicho, de ese cable. Y por ende el efecto corona se estaba dando, no por el contacto, sino de hecho por la curvatura que estaba mal diseñada. Muy probablemente algunos cablecitos o algo se habían pues roto dentro del conductor mayor y pues eso lo provocó. Entonces sí, yo en el momento pues sí recomendaría que se haga una inspección primeramente ultrasónica porque muchas veces no va a estar relacionado directamente al tema de la temperatura, sino que va a estar relacionado más a la parte de los pulsos que este pueda generar y que definitivamente tenemos que ver la norma, ¿verdad? Para estar seguros de si ya excedimos la cantidad de pulsos y que este pues sea un efecto corona, una descarga parcial, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias, Carlos. Muy claras tus respuestas. Pues preguntas no tenemos, sin embargo, Héctor, enamorado, tiene la mano levantada. No sé si será porque quiere la palabra y que le cedamos el micrófono o si se trata de algún error por ahí. Ok, ya la bajó. Creo que fue un teclazo nada más. Bueno. Gracias Carlos, la verdad, bastante información que nos compartiste que creo que puede ser de mucha utilidad. Como ustedes pueden ver, pues ahí están los medios de contacto de Carlos. Agradezco el tiempo, la atención de todos y también el apoyo de Secasier. Para el cierre, pues le cedo la palabra a Larisa y que tengan todos un muy buen día. Básicamente, Luis, tú lo has dicho todo. Agradecerles a ustedes por confiar en nosotros para poder apoyarles en este tipo de actividades. A Carlos, por favor, si vas a agregar alguna información adicional por lo que te han solicitado, antes de pasarnos tal vez el PPT, que lo incluyas, para entonces cuando compartamos la presentación como tal, ahí lleguen todos los datos y tal cual lo hemos venido reiterando, en la presentación vienen todos los datos de Carlos, o sea que cualquier consulta que quedó por ahí, siéntanse en la libertad de contactarlos y demás, o sea, contactarlo directamente. Gracias a todos por el apoyo, desearles el mejor de los días y para aquellos que van a almorzar, pues un buen almuerzo, un buen apetito. Sin más, pues despedimos formalmente esta conferencia virtual y será pues hasta una próxima ocasión. Gracias, Ion Energy. Gracias, Carlos. A ustedes muchas gracias.